Hola a todos y bienvenidos a Código Trading, a un nuevo vídeo de operativa increíble que no te puedes perder por nada del mundo, porque te voy a mostrar cómo detectar una oportunidad oculta de trampas y aprovecharla al máximo con nuestra operativa de trampas buscando grandes ratios de beneficio. Y además aprenderás a cómo generar en un abrir y cerrar de ojos un gran beneficio cuando tenemos un profit con grandes ratios, cosa que no es fácil conseguir. ¿Listo para llevar tu trading al siguiente nivel? Pues empecemos. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading códigotrading.com, de la cual te dejo los cursos que ves en pantalla en la descripción del vídeo. Y ya te anticipo que tienes un curso completamente gratuito. También soy el cofundador de Draywin Capital, una firma de trading sistemático, que gestionamos varias cuentas de Darwinex, de las cuales puedes ver también en el link que te dejo tanto en la descripción como en pantalla. Si te encanta lo que ves en este vídeo, pues puedes mostrar tu aprecio dándole al botón de me gusta y también considera unirte a la creciente familia de Código Trading dándole a suscribir a nuestro canal. Sumérgete en el apasionante mundo del trading con Código Trading porque empezamos ya y nos vamos, como siempre, a la plataforma Forex Tester. Antes de ello, estamos siempre trabajando con Forex Tester, la mejor plataforma de simulación y backtest que hay en el mercado. Si quieres la misma cuenta, si quieres tener una cuenta de Forex Tester, el software, puedes hacerlo a un precio inferior al oficial con el link que te dejo en pantalla en la descripción. Tanto comprar el software si no lo tienes, como actualizar al 5 si tienes una versión anterior. En ambos casos es la web oficial, pero a un precio más bajo que el oficial. Muy bien, aquí es donde lo dejamos, tuvimos esta pérdida y a continuación este profit, donde pues buscamos la repetición de este movimiento. Ahora estamos ya dentro de este nuevo movimiento y por lo tanto nace un nuevo escenario. Si os fijáis, tuvimos un bajo más bajo que el anterior, nace este nuevo escenario y ya estamos en la zona de 50, por lo tanto, a partir de aquí ya podemos empezar a tomar entradas y que buscamos la repetición de este movimiento otra vez, que es el nuevo movimiento que se ha generado. Aquí lo dejamos y vamos a ver, vale, aquí tenemos una posible entrada, que es este nivel de aquí. Ya hemos visto que ya estábamos tocando el 50 del FIBO de todo el recorrido, por lo tanto ya es una zona válida. Y la pillada está entre el 5 y el 50 y cambio de color. Y por lo tanto podemos tomar esta operación. Es una venta, el stop, el profit y vamos ya a ver cómo se desarrolla. Bueno, nos hace saltar el stop, por lo tanto nos toca anotar la pérdida. Estamos, aquí podemos ver el balance en 15.854, no pasa nada. Ya sabemos que hay más operaciones perdedoras que ganadoras en esta estrategia, pero llevamos una cuenta de 10.000 que ya estamos cerca de los 16.000. O sea que no nos podemos quejar. Aquí tendríamos posible reentrada de la misma operación, pero para mí esto ya tiene algo de estructura, así que la descartamos. Ahora sí que hay una nueva oportunidad, porque se nos ha generado aquí una trampa pequeña. Ya reduzco el nivel de la otra para que no nos moleste. Y vemos esta nueva trampa. A partir de 4 velas ya consideramos que una trampa es válida. Y este es el nivel. Tenemos pillada entre el 5 y el 50. Seguimos dentro del escenario claramente, porque estamos con este movimiento y ahora ya está entre el 50 y el tercio. Si queremos saber exactamente dónde está, pongo el FIBO y mira, está ya cerca de apoyar al 70. A partir del 50 es donde ya tomamos las operaciones y está cerca del otro nivel. Muy bien, pues nada, lo mismo, vamos a por esta segunda oportunidad al 1%. No sé si antes he puesto bien el ratio al 1% de la cuenta.
puede ser que esté mal, lo correcto es lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, antes puede ser, a ver, déjame comprobar el historial. Bueno, tiene un lotaje igual que la anterior operación, o sea que el error ha sido mínimo porque ha elegido el mismo lotaje, por lo tanto no es que se haya alejado mucho, no merece la pena pues repetir porque estamos muy cerca de la de antes. Ahora vamos a por este escenario, seguro que cometí el error de ir a un lotaje fijo, creo, y ahora ya vamos a por esta nueva oportunidad y ahí posicionamos el stop y el TP. Ok, pues vamos ya a ver cómo evoluciona. De momento subió un poco, después bajó. Esto podría ser reentrada. He puesto el stop un poco lejos. Si el stop lo pegáis mucho al precio, o a partir de menos distancia, y os hubiera saltado, ahora podríamos volver a entrar sin problema. No pasaría nada porque al final un solo profit nos compensa pues las pérdidas previas. Es lo bueno de ir con estos ratios grandes. Vale, ya podemos empatar, ya sabéis que movemos a empate en el momento que entre la entrada y el TP se supera por cuerpo el 50%. Por lo tanto, ahora, pase lo que pase, ya no podemos perder porque el precio ya de entrada está aquí y en caso de que retroceda saldremos con un poco de profit para cubrir comisiones. Si sigue a favor, pues el profit será mayor porque es TP. Eso es muy importante, este tipo de gestión, hacerlo bien. Muy bien, vamos a ver. Mira, ahí nos dio TP y ya lo podemos anotar. Hemos tenido esta operación perdedora primero y a continuación este profit. Ya vemos que por aquí un TP, dos stops, un TP, un stop, otro TP. O sea que de vez en cuando vendrán rachas negativas. Perdón, que no lo veáis. Un TP, dos stops, un TP, stop, TP. Esto es más parecido a lo que tuvimos al principio, que se van alternando, pero de vez en cuando viene esto de aquí. Es que de repente se junta una racha de pérdidas, una mala racha. Es normal y psicológicamente, si queréis trabajar con este tipo de ratios, tenéis que ser capaces de soportarlo, porque al final es una cosa que se van a juntar y aquí hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues otras veces puede haber 10 de seguidas. Entonces eso solo lo podemos saber con el backtest. Si testeamos muchos años en el pasado, los últimos 10 años, vemos en eurodólar los últimos 10 años esta operativa, ¿cuál ha sido la peor racha? Sí, aún sabiendo que nos podemos encontrar esos momentos, no vamos a parar de operar porque sabemos que a largo plazo, pues ya veis, una cuenta de 10.000 la hemos pasado casi a 17.000 y en no muchas operaciones. Sí que estamos en H4 y esto es bastante tiempo, ¿eh? Podemos retroceder para ver exactamente cuándo empezamos. Empezamos en septiembre del 18 y estamos en mayo del 19. O sea que es tiempo, no es que esto se consiga con unos minutos de operativa. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de dar un me gusta, que a mí me ayuda muchísimo. Solo es desplazar un poco el ratón. Y aparte, puedes comentar debajo del vídeo, que yo siempre me leo los comentarios. Si te ha quedado alguna duda, si quieres saber cualquier cosa, si quieres dar tu opinión, lo que quieras, lo puedes hacer debajo de los comentarios. Sin más, si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.